Hay un versículo que dice que el esclavo no queda en casa, pero el hijo sí. Qué hermoso saber que por medio de Cristo y somos hijos de Dios y estamos en casa para siempre. Eso es lo que nos ha venido enseñando la palabra de Dios. De hecho, no sé para cuántos, para mí mismo, la palabra ha venido transformando, cambiando mi forma de pensar, de cómo entender lo que hay después de que partamos de esta tierra. Y hemos venido viendo que esto es tan seguro que realmente hay muchos paradigmas que han sido cambiados. Si una persona que está en Cristo muere, va directo a la presencia de Dios. Es lo que hemos venido viendo a la luz de la palabra. Pablo ha venido enfatizando esto, pero digamos que ahora Pablo quiere llevar esto a la cúspide y nos quiere decir algo que ya ha dado pinceladas de esto. En otros libros nos lo ha mostrado de una manera muy literal, muy palpable. Por ejemplo, lo que vemos en Efesios los lunes, pero ahora lo que Pablo quiere es mostrarnos que podemos estar tan seguros de la eternidad, que es que si lo comprendemos correctamente, es que ya estamos viviendo esa realidad. Así que eso es lo que quiero que veamos. Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio, y vamos a ver hoy en la segunda carta, capítulo 5, los versículos 16 y 17. Solo en este par de versículos hay verdades maravillosas que Dios quiere enseñarnos. Leamos y luego veamos lo que Dios quiere que comprendamos de su palabra. Dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Bueno, creo que ese versículo, el versículo 17, hasta es un versículo tan famoso que nos sabemos de memoria en Reina Valera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Famosísimo ese versículo, pero yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Lo entendemos? ¿De verdad? ¿Comprendemos la verdad tan grande que Dios nos dice allí por medio del apóstol Pablo? Pues es tan grande esta verdad que, como le he puesto como título a esta enseñanza, esta es una creación, pero una creación que consuela. Una de las verdades más grandes que la Biblia enseña referente a la salvación, de lo cual podríamos hablar tanto y desde tantos puntos de vista, pero yo quiero insistir en esto, espero que no suene repetitivo, aunque de verdad para mí es bueno recordar estas verdades. Hemos visto mucho en esta carta que la salvación no es solamente no ir al infierno cuando nos muramos. De hecho, como hemos venido viendo, es que para el cristiano ya no hay infierno. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Es que cuando uno entiende correctamente la salvación, literalmente la palabra de Dios enseña, y ya nos ha hablado un poco de esto, es que Dios hace una nueva creación. Ahora, yo quiero aclarar, hay una parte de esa nueva creación que Dios ha prometido que todavía falta por concluir. Pero si tú y yo estamos en Cristo, ¿acaso la Biblia no dice, y nuevamente nos lo sabemos de memoria, nueva criatura soy si estoy en Cristo? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Pero es que a veces eso se confunde. Bueno, ¿a qué se refiere con nueva criatura? Por eso le puse creación. Literalmente el idioma original dice soy una nueva creación. Hasta se podría casi traducir como que hago parte de la nueva creación. Y claro, nuevamente, la palabra de Dios enseña en algún lugar que los cristianos, los que creemos en Cristo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿cuántos a veces todavía pensamos, venga, pero ¿será que a mí sí me va a tocar así sea un pedacito allá? Un lugarcito, un rinconcito. No, es que ya hacemos parte de la nueva creación de Dios. De hecho, yo estaba analizando algo, estaba pensando en algo. La mayoría, si no es que todas las disciplinas de las ciencias de este mundo están centradas en el hombre. Voy a ponerles el ejemplo: la economía, la demografía, la cultura, la política, la antropología, la psicología, la historia, el derecho, la filología, la filosofía, la educación, la estética, el arte, la medicina, las ingenierías. Todos son en pro de ¿qué? Del ser humano. De hecho, a muchas de estas se les llaman las ciencias humanas. ¿Por qué estoy diciendo esto? El mundo entero está preocupado
¿Por qué va a ser del ser humano? El mundo entero se ocupa y se preocupa por hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida del ser humano. El hombre quiere vivir lo que sea que viva en esta tierra, pero lo quiere vivir bien, lo quiere vivir cómodo, y de ahí que se preocupe por todas estas cosas. Sin embargo, el hombre es consciente de que, como lo dijo un cantante colombiano, la vida es un ratico. Y sin embargo, si uno mira todo lo que el hombre hace, lejos de Dios, separado de Dios, es en pro de que ese ratico en esta tierra sea lo más cómodo posible, aunque a veces solo para unos cuantos. Es decir, el hombre procura mejorar la calidad de vida y que estos 50, 60, 70, como dice la Biblia, 80 máximo, aunque algunos pasan un poquitico más, que sea placentera la estadía en esta tierra, y aún así no lo ha podido lograr. Digamos que ha hecho unas cuantas cositas, unas cuantas mejoras, pero que a veces no se ve tan reflejado en nuestra vida. Pero ¿a qué voy con esto? Y con esto termino esta introducción. ¿Cuánto entonces gasta el hombre? ¿Cuánto se ocupa el hombre en hacer que esta vida al menos trate de ser un poco llevadera? ¿Cuánto hace el hombre? ¿Cuánto invierte? ¿Cuánto se ocupa? ¿Cuánto estudia? ¿Cuántas disciplinas están enfocadas en que el hombre pueda vivir aquí un poquitico más y un poquitico mejor? Pero ¿cuánto tú y yo nos ocupamos de esta verdad maravillosa? Que sin importar lo que vivamos en esta tierra, los años de vida y las circunstancias que tengamos, Dios nos ha hecho parte de su nueva creación. ¿Cuánto realmente comprendemos esta verdad? ¿Cuánto la estudiamos? ¿Cuánto la analizamos? ¿Cuánto meditamos? ¿Cuánto pensamos en esta verdad? Porque eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo con los corintios. Los está llevando a que miren más allá de lo que sus ojos pueden ver. Recordamos, ya vimos ese versículo. Caminamos es por fe, no por vista. Andemos por esta tierra entendiendo que lo que a ti y a mí hoy nos pertenece por medio de Cristo Jesús es tan grande y tan glorioso que el universo entero, todos los seres humanos enteros que estudien cualquiera de estas disciplinas que ha creado el hombre, podrían dejar de estudiarlas, podrían dejar todo tirado, y aunque todos los seres humanos, los millones de seres humanos que hoy, al siglo XXI, existen en esta tierra, si todos nos volcáramos a estudiar esta nueva creación, esta nueva vida, mis hermanos, la eternidad no nos alcanzaría. Y mucho menos nos va a alcanzar esta hora que tenemos aquí de estudio. Pero espero que lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos nos anime y nos despierte a entender que nosotros somos llamados a poner nuestra mira en la nueva creación. No solamente de la que vamos a ser parte un día, sino de la que ya somos parte. Y quiero que veamos esto solamente a través de 2 puntos. Por eso el primer punto es que Cristo ha creado, con esta nueva creación, valga la redundancia, una nueva relación. Esto es demasiado grande. Esto compete, cuando uno lo entiende, tanto a Dios como a los semejantes. ¿Entendemos que tú y yo, si estamos en Cristo, estamos en una nueva relación con Dios y con nuestros semejantes? Cuando somos creados de nuevo en Cristo Jesús, entramos en una relación con Cristo en una manera en que nosotros no lo conocíamos a Él, pero ahora lo conocemos y hacemos parte de esa nueva creación. Veamos esto en el versículo 16. Así que, aunque el idioma original dice por lo tanto, por todo lo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando. Hace 8 días veíamos precisamente, estamos en el camino más seguro, en el verdadero camino, en Cristo Jesús. Pero Pablo dice, por esta verdad hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Esta traducción es espectacular, porque pues si lo lees en Reina Valera es un tanto confuso, pero el idioma original dice, hemos dejado de mirar a otros desde el punto de vista, y es curioso, es una palabra que utilizamos mucho en el medio cristiano, desde el punto de vista carnal. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, esta traducción dice correctamente, lo hace correctamente, pero preguntémonos, ¿es verdad? Recordemos que Pablo lo que está diciendo es, y hace 8 días hicimos el ejercicio que no me gusta, pero lo hicimos. Pablo lo que está diciendo es, mira a ese hermano que tienes allí a tu lado. Si tú lo miras humanamente hablando, si tú lo miras desde este cuerpo físico, desde esta carne, ¿cuántos errores le puedes ver? ¿Cuántas fallas? Es más, no mires al que está a tu lado. Hoy hagamos una ilustración diferente. Mírate a ti mismo. Mirémonos a nosotros mismos. Y yo no sé si llegaríamos a ser tan orgullosos de decir, oh no, somos los mejores. Yo me miro a mí mismo, yo miro a Alex y solamente puedo decir, si no fuera por Cristo, no hay nada. Y muchos hermanos dicen eso, no, pero es que
Es que ¿cómo voy a poder llegar a la eternidad? ¿Cómo voy a poder alcanzar esta gloria tan grande si yo me miro a mí mismo y veo tantas fallas, tantos errores, tantos tropiezos o no? Mirémonos desde el punto de vista humano, miremos a otros desde el punto de vista humano. Lo he dicho tantas veces, vente a vivir conmigo solo una semanita y te darás cuenta de tantos errores y fallas que comete este ser humano que todavía está en un cuerpo de carne. Pero entendemos aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando una persona entra en Cristo, entra en una nueva relación, donde de hecho ya no siquiera deberíamos mirarnos desde el punto de vista humano o carnal. Sin embargo, así es como nos vemos, ¿cierto? Ahora, recordemos, este tipo de pasajes no están justificando ningún pecado. Ya la palabra de Dios nos ha venido diciendo que Dios ha puesto su espíritu para conformarnos a la imagen de Cristo, pero entender que la vida cristiana es un proceso. Pero si nos miramos desde el punto de vista humano, se los aseguro, nos vamos a condenar todos. Y vamos a condenarnos a nosotros mismos, y cuando miramos a nuestro hermano, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, mis hermanos, nos vamos a condenar, nos vamos a criticar, nos vamos a señalar y como dice algún lugar en la palabra, nos vamos a devorar unos a otros y nos vamos a destruir. Y ese es el problema que a veces ocurre en muchas iglesias. Se supone que el cristiano es el que más entiende que todavía somos seres de carne y hueso, pero que nos espera una gloria eterna donde allá es donde seremos perfectos. ¿O no? Aquí hay un pastor en esta mañana, otro pastor junto conmigo. Se los aseguro, tanto él como yo somos imperfectos. Es la realidad. Y yo sé que él lo puede afirmar. Porque seguimos siendo seres humanos como tú y como yo. Mis hermanos, tanto que dice Pablo, y aquí es interesante, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y por todo el contexto, lo que Pablo está diciendo es, recordemos, ¿quién era Pablo antes de ser cristiano? ¿Acaso no perseguía a los cristianos? Veía lo que este tal Jesús había traído como una herejía. Lo estaba viendo desde el punto de vista humano, ¿o no? De hecho, estaba estudiando, no podemos asegurarlo, pero es muy seguro, es muy probable que Pablo mismo sí hubiese conocido hasta físicamente a Jesús. Si entendemos que el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, eso significa que él vivió en Jerusalén. Si entendemos que el apóstol Pablo fue un fariseo, un judío estricto, él tuvo que venir a todas las Pascuas, a todas las fiestas de los tabernáculos, a los días de Pentecostés. Es obvio, o al menos si él no lo vio físicamente, hasta si de pronto no escuchó alguna vez una enseñanza de él, lo más seguro es que escuchó hablar de Jesús cuando Jesús mismo estuvo en esta tierra. Pero si no podemos asegurar eso, de algo podemos estar seguros. Ha empezado el cristianismo y uno de los primeros que empieza a perseguir la fe cristiana con mucho ahínco y quiere destruirla es ¿quién? Es Pablo. Y entendamos esto, Pablo no es un guerrillero. Pablo no es uno que podamos comparar como con los de ISIS, aunque yo tengo que reconocer que en ocasiones he hecho esa comparación y no es correcto. Pablo es un religioso que tiene una ley que le dice que hay que destruir a los herejes. Él lo está haciendo es en nombre de Dios, él lo está haciendo en nombre de la religión, él lo está haciendo en nombre de lo que él creía. Él no era el que le encantaba ir a matar allá a cualquier persona por cualquier cosa. Él lo que creía era que la herejía debía ser destruida. Es obvio que hubo un tiempo en el que Pablo veía a este tal Jesús que unos tales cristianos llamaban el Cristo, lo veía solamente desde un punto de vista humano. ¿Qué quería hacer Pablo con este Jesús, a quien es obvio que él no consideraba el Hijo de Dios? Es obvio que él no consideraba a este tal Jesús, a este tal Cristo, que de Cristo seguramente que para Pablo no tenía nada, él no lo consideraba un verdadero Cristo. Tanto que aquellos que todavía profesaban esa fe en ese tal Cristo, que no es mi Cristo, seguro decía Pablo eso, los quería destruir. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando uno mira las cosas solamente desde un punto de vista humano, y ahora, ¿por qué este Cristo, este Jesús, el Cristo de lo cual pregonan estos cristianos, Pablo decía no es mi Cristo? Porque no solamente lo veía desde el punto de vista humano, sino que también lo veía, y en el contexto se habla también de lo mismo, desde el punto de vista físico, material. ¿Cómo me van a decir que este tal Jesús es mi Cristo si murió en una cruz? Si mi Cristo lo que me va a traer es liberación y me va a dar un pedazo de tierra. ¿Sí lo entendemos? Pero ¿cuántos cristianos todavía vemos la vida cristiana de esa manera? El Cristo que oro a Él para que me sane la enfermedad, para que me solucione el problema, para que me quite la dificultad. Eso es ver a Cristo solamente desde el punto de vista humano, solamente desde el punto de vista físico. Y es por eso que muchas personas dicen, ya no creo en Cristo porque no me sanó el problema. Perdón, no me sanó la enfermedad, no me solucionó el problema. Ya no creo en Cristo porque mire, mi matrimonio se destruyó. Pero ¿qué dice Pablo?
Cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, ahora no tienes una nueva relación en Cristo, no desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista carnal. Y no lo dice el texto, pero ya los versículos, de hecho capítulos anteriores que ya hemos estudiado nos lo ha venido diciendo. ¿Cómo deberíamos tú y yo realmente ver a Cristo? Y no solamente a Cristo, sino a todo aquel que está en Cristo, desde el punto de vista celestial. Si yo me miro en este momento, físicamente hablando, solamente desde el punto de vista humano, soy tan humano, tan terrenal, soy tan pecador, tan lleno de fallas, pero si me miro en Cristo, ¿soy qué? Santo, puro, perfecto, heredero del cielo. Entonces, ¿desde qué punto de vista nos evaluamos? ¿Dónde está Cristo en este momento? Está en el cielo, dice la palabra de Dios, sentado a la diestra del Padre, gobernando desde su trono celestial. De hecho, estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, ¿o no? La pregunta es, ¿entendemos esto? Que ahora por medio de Cristo tenemos una nueva relación. Así que la pregunta es, cuando yo miro a mi hermano, cuando miro a mi esposa, cuando miro a mis hijos, que también están en Cristo, si yo los miro desde el punto de vista humano, ¿cuántos errores? ¿Cuántas fallas? Si yo los miro a ustedes y si de pronto me voy a vivir con ustedes una semanita, no solamente van a ver mis errores, yo voy a ver los de ustedes, ¿o no? ¿Y qué voy a decir yo? Ese cristiano. Ahora, ¿estoy justificando nuestros errores y fallas? No. Estoy seguro que si eres cristiano, tú no quisieras tener esos errores y fallas. Estoy seguro que si Dios hoy dijera, ¿cuántos quieren que les quite ya el pecado, que les quite la carne, que les quite la lucha con el pecado? Yo estoy seguro que todos levantaríamos la mano y diríamos, yo quiero, ya, quítame la lucha con el pecado. ¿Sí o no? Si somos cristianos, seguramente que es lo que más deseamos. Pero mis hermanos, ¿nos estamos evaluando desde el punto de vista humano? ¿Estamos mirando a Cristo solamente desde el punto de vista humano? Pablo dice, no, el cristiano ya no mira las cosas desde el punto de vista humano. Claro, eso no significa que nos despreocupamos de las cosas de esta vida, no, somos sensatos, ¿cierto? Pero cuando se trata de esta fe maravillosa, cuando se trata de este evangelio, cuando se trata de mirar a Cristo y lo que Él hizo, lo miramos desde el punto de vista celestial. Ponemos nuestras miradas en las cosas que todavía no vemos. Cuando miro a Cristo, si me miro a mí mismo me veo tan imperfecto. Cuando miro a Cristo digo, ¿cuándo será que por fin estaré perfecto en la gloria eterna? Pero esta ya es la relación en la cual Cristo me ha puesto. Esto no significa que Pablo no pudiera hablar del Jesús histórico, del Jesús que es el Dios que se hizo hombre, que caminó por Galilea, por Judea, que murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a la gloria a la diestra del Padre. Claro que Pablo habla de ese Cristo, pero es lo que dice, pero ¿cómo lo miramos? ¿Desde el punto de vista humano o desde el punto de vista divino? ¿Cómo nos miramos tú y yo? ¿Desde lo terrenal, lo carnal, lo humano o desde lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús? Por eso quiero que recordemos unos pasajes que hemos visto tantas veces, pero es que es necesario. En Juan 17:3, Jesucristo dijo, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. ¿Y por qué he traído este pasaje? Porque esa palabra allí, conocer, es la misma palabra que dice allí Pablo en Corintios, capítulo 5, versículo 16. Ahora conocemos a Cristo de manera diferente. Tenemos una relación con Cristo de manera diferente. Ahora tenemos una identidad en Cristo diferente. Por eso la vida eterna es conocer a Dios. Conocerlo no solamente desde el entendimiento y la razón, aunque implica el entendimiento y la razón, sino conocerlo a través de una relación. Tanto que dice, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra, para que entendamos que la relación que tenemos con Dios es por medio de lo que Él hizo a través de Jesucristo cuando lo envió a esta tierra. ¿A qué envió Dios a Jesucristo a esta tierra? A morir en una cruz por nuestros pecados. Sin embargo, después de que Jesucristo se levantó de la tumba, no empezó a construir palacios, no creó una ciudad en esta tierra. Se fue a preparar lugar para que, como Él dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Para que entendamos que hoy estamos en esta nueva relación, en esta nueva comunión, en esta nueva realidad con Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso quiero que recordemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese proceso continuará. Hablando del cristiano, cuando una persona llega a Cristo entra en un proceso. Y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Aquí todos podemos decir que ya estamos de acuerdo en todas las cosas de la fe. Ni entre pastores nos ponemos de acuerdo.
Estamos en un proceso. La diferencia es que estamos aprendiendo y estamos creciendo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conocemos a Cristo? ¿Cuánto lo conocemos? A veces nos dedicamos a conocer a cualquier otra persona más. No es para criticar, espero que no lo entiendan de esa manera. Pero a veces a través, y hoy más, a través de las redes sociales, del internet, conocemos a todo el mundo. Conocemos a celebridades y personajes importantes. ¿Cuánto conocemos a Cristo? Y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y siempre que hablo de este pasaje, hago la pregunta porque es necesaria. Alguien aquí podría decirlo, empezando por mí. Sí, yo ya tengo la plena y completa medida de Cristo. Seguro que no. Pero es hacia allá hacia donde queremos llegar. Es hacia allá hacia donde miramos. Entonces dejemos de evaluarnos desde el punto de vista humano. Mirémonos a la luz de Cristo Jesús y entendamos que aunque hoy no estamos a la estatura de Cristo, pero de algo podemos estar seguros. Un día lo estaremos. Con seguridad, con confianza. Es por eso que en Filipenses 3:8 el apóstol Pablo dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y recordemos que aquí Pablo está hablando de la religión. Si lee los versículos anteriores, él está hablando de haber sido fariseo, de haber sido circuncidado al 8º día, de haber pertenecido a la nación de Israel, de ser de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, judío de pura cepa, un perseguidor hasta de la iglesia porque era celoso de la ley. Y dice, todo eso queda atrás, porque la religión a veces nos conforma a un sistema, a una agrupación, pero lo que Dios quiere es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y eso no lo hace la religión, eso lo hace una relación con Cristo. No vamos a llegar a ser como Cristo por cosas externas o por lo que hagamos en esta carne. Vamos a llegar a ser como Cristo si estamos en Cristo. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar. Y el idioma original da la idea de ganar este conocimiento, esta relación con Cristo Jesús. Lo que Pablo dice es, cuando yo conocí a Cristo Jesús, realmente deseché todo lo demás. Para mí la única meta es conocerlo a Él, vivir para Él, parecerme cada día más a Él. Esa es nuestra meta, porque hemos entrado en esta nueva relación. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. En cambio, crezcan. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Cuál es el llamado entonces para el cristiano? Crecer en la gracia. ¿Pero cuál gracia? Del conocimiento. La verdadera gracia no es que Dios ya me salvó y por eso me voy a pecar. La verdadera gracia es saber que Dios ya me salvó a través de Cristo. Por eso quiero conocer más. Quiero tener una relación más íntima, más estrecha con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso al final, cuando tú entras en una relación con Cristo, la gloria no se la das al pastor. La gloria no se la das al líder de la iglesia o a los líderes. La gloria no te la das a ti mismo. Mira lo bueno que soy, mira cómo me he cambiado, mira cómo me he reformado, mira cómo he hecho las cosas diferentes. La gloria, ¿a quién se la das? A Cristo. Cuando hay algo diferente en nuestras vidas, no producto de nuestro esfuerzo, no producto de nuestras rodillas peladas, diezmos, ofrendas o lo que quiera que hagamos, cosas que no son malas, cosas que en sí mismas son buenas, pero que no nos ganan el favor de Dios. Cuando lo que ha ocurrido en nuestras vidas, aunque sea poco, pero si ha habido una obra de Dios en nosotros, si nosotros lo reconocemos de esa manera, la pregunta es, ¿a quién le damos la gloria? Yo no vengo a decir, miren lo que este pastor, este ministerio hizo por mí. Miren lo que Cristo ha hecho por mí. Miren lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por eso a Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pero esto me lleva al segundo punto, y es que Cristo ha creado una nueva realidad. Una nueva realidad. ¿Y aquí a qué me refiero con esto? Es que el pasaje dice claramente, y allí es donde vamos a ir al centro del versículo 17, somos nuevos en Cristo Jesús. Nuevas criaturas, nueva creación. Le pertenecemos a Él para siempre. Él nos ha hecho de nuevo. Versículo 17. Esto significa, ¿por qué no nos miramos desde el punto de vista humano? ¿Por qué ni a Cristo lo miramos desde esa perspectiva humana carnal? Porque esto quiere decir que todo el que, y aquí esta traducción es hermosa, dice que pertenece. Lo que pasa es que el idioma original es más glorioso todavía, es una palabrita muy pequeñita, que en español es tan pequeña que es un monosílabo.
Todo el que está en, y la palabra solita es en, porque ni siquiera en el idioma original dice estar. Lo que pasa es que en griego es muy diferente. Literalmente, como lo hace esta traducción, es perfecto. Cuando tú crees en Cristo, tú estás en Cristo. Tú le perteneces a Cristo. Cristo, literalmente como lo dice una canción, es verdad, es tu dueño. Bueno, de hecho la palabra Cristo es mi Señor. Literalmente en la antigüedad recordemos que esa palabra era la que usaban los esclavos para referirse a sus amos, quienes los habían comprado. Los esclavos le pertenecían a su amo. ¿Eso está bien? ¿La esclavitud está bien? No. Pero tomando esta ilustración es lo que significa. Hoy le pertenecemos a Cristo. Notamos eso, no simplemente dice todo el que está en Cristo, porque ahí es donde uno dice, hay mucha gente que dice, no, yo estoy en Cristo, pero como yo estoy en Cristo, o sea, soy yo, entonces yo puedo, vamos a decirlo eso, tratar de ilustrarlo. Aquí está Cristo y yo estoy en Cristo. Y saben, yo de vez en cuando como que me salgo de Cristo. Llegué a escuchar una vez un pastor que decía, tomando un pasaje, que estoy crucificado con Jesucristo. ¿Y saben qué llegó a decir ese pastor? Que había gente que se descrucificaba, que se bajaban de la cruz. Cuando hablando referente a eso, hay gente que cree eso, que está en Cristo y que como son ellos los que están en Cristo, entonces ellos entran y salen. Pero el idioma original es todo lo contrario, por eso esta traducción lo hace perfecto. Literalmente dice estar pertenecer. ¿Recuerdan que hace 8 días lo vimos? Literalmente dice, estamos como si fuéramos amarrados, como si fuéramos encarcelados. Claro, lo que pasa es que lo que nos amarra, lo que nos encarcela es ¿qué? El amor. ¿Entendemos? Pertenecerle a Cristo, estar en Cristo. Te hago esta pregunta. ¿Te puedes salir de Cristo? No lo traje allí, pero traería lo que dice la palabra de Dios, si mal no recuerdo, en el Salmo 139. Como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Díganme a dónde. ¿Al oriente? ¿Al occidente? ¿Al lugar más alto? ¿Más profundo? ¿Al lugar más oscuro? Dice, hasta las tinieblas resplandecen para ti. No hay un lugar donde pueda huir, esconderme de la presencia de Dios. Y allí el salmista no está hablando de huir porque está atemorizado. Lo que está diciendo es, cuando uno está en Dios, y como dice aquí, cuando uno está en Cristo, ¿a dónde podríamos ir lejos de Él si estamos en Él? Si Él es Dios, si Él lo llena todo, en todos, como dice un lugar en la palabra de Dios. Eso significa pertenecer a Cristo Jesús. Por eso dejemos de mirar nuestra vida desde el punto de vista humano. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva y allí está. Por eso dice, la vida antigua ha pasado. Una nueva vida, una nueva creación ha comenzado. ¿Te ves como una nueva creación en Cristo Jesús? ¿Te ves como una nueva criatura en Cristo Jesús? Se los voy a decir de esa manera. Si se trata de esfuerzos, si se trata de uno mismo pertenecer a Cristo, ese sería el yo antiguo, el que no tiene a Cristo. El que trata, el que se esfuerza, el que busca. Creo que ese es el entendimiento correcto del capítulo 7 de Romanos. Un hombre que intenta, un hombre que trata, un hombre que se esfuerza, un hombre que intenta por sus propios medios, por su yo, y hasta anhela y desea obedecer la ley de Dios. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la exclamación final del apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Miserable de mí. Cuando uno intenta lograr este privilegio, esta grandeza por sus propios medios, digamos que estamos fuera de Cristo. ¿Cómo me meto a Cristo? Con oraciones, con ayunos, con diezmos, con ofrendas, con primicias, con vigilias, con asistencias, con compromiso. Eso es lo que enseña la religión. Eso es desde el punto de vista humano, puro esfuerzo humano. Pero cuando uno cree en Cristo, saben, le pertenece a Cristo y se ha convertido en una nueva criatura, en una nueva creación, pero literalmente se podría traducir, ahora haces parte de la nueva creación de Dios. Y no hay más. Esta es la nueva creación de Dios, la cual un día se va a manifestar de manera gloriosa. Y esta es la pregunta, ¿acaso no es lo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando? Si estamos en Cristo, el cuerpo glorioso, que no solamente ya no va a sufrir, que no solamente ya no se va a enfermar, que no solamente no se va a arrugar ni se va a desgastar, sino que ya no va a pecar, lo tendremos allá. Pero lo que significa es que esto ya es una realidad. Ya, Dios empezó esto. ¿Recuerdan que en estos días lo decía? Que yo no estoy en contra, espero que esto no sea susceptible para nadie, pero yo no estoy en contra de creer si hubo o no hubo un Big Bang. Al final lo que sea que haya sucedido lo hizo Dios.
Pero déjenme decirles, aunque tú y yo creyéramos que hasta la nueva creación, la del principio, fue creada en 6 días, que es otro conflicto que tienen muchos, digamos que creemos eso, ¿sí? O bueno, sé que muchos lo creen. Estoy hablando por mí. Aún así, ¿cuánto se demoró Dios para terminar la creación? Según el relato de Génesis. ¿Cuántos días? 6 días. Alguien dice, ¿por qué estás diciendo 6? No son 7, no, 6, porque se supone que el séptimo descansó, ¿sí? Pero a lo que me refiero es, si creyéramos ese pasaje literal, si así fuera, este no es el tema, espero que no nos salgamos del tema, pero si así fuera, 6 días literales, ¿cuánto se demoró? Pues 6 días. Es decir, no fue en un instante, fue en 6 días. Así fueran 6 días de 24 horas. Hubo un proceso. El primer día no había animales, ¿o sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios empezó esta creación y hoy la vemos, esta creación terminada, ¿o no? Dios empezó la nueva creación en nosotros. ¿Creen ustedes que si esta creación física que hoy vemos, que tristemente fue sometida o cayó bajo la corrupción y de la cual la Biblia misma enseña que un día va a ser liberada, ¿ustedes creen que la nueva creación que Dios empezó, que es todavía más gloriosa, que es la que va a durar para siempre, que es la que no se va a acabar y no va a terminar, ¿ustedes creen que Dios la va a dejar inconclusa? Si Dios terminó la creación en los 6 días, nuevamente, si lo entendemos de esa manera, no hay problema. Yo no voy a discutir por eso ni voy a pelear, pero que lo entendamos. Bueno, fueron 6 días. ¿Qué pasó en el séptimo? Descansó porque ya todo era bueno. ¿Y qué? En gran manera. ¿Creen ustedes que esta nueva creación que Dios comenzó un día no va a decir, y ahora todo es bueno y en gran manera y para siempre? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ya hacemos parte de esta nueva creación. Estamos en un proceso, sí, pero podemos estar seguros. Esto es tan real que tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a ver esto concluido. Vamos a ver esto terminado. Precisamente que dice Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, nos lo sabemos de memoria, pero pasajes que nunca deberíamos olvidar. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? ¿Les doy qué? Vida eterna. ¿Les voy a dar? Les prometo, o digamos les doy digamos así, una probadita, pero miren a ver si de pronto si lo logran. No, les doy vida eterna, ya. ¿Y qué? Nunca perecerán. Si estamos en Cristo, ¿de verdad nos perderemos? Denme una razón, alguien diría, pecar. Bueno, no te estoy mandando a pecar, ni estoy justificando el pecado, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aun si hoy hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Está bien pecar? No. Pero si hoy fallamos, ¿a quién tenemos que nos defiende? A Jesucristo, porque si estamos en Él, Él nos da vida eterna y nunca pereceremos. Nadie puede quitármelas. Si somos ovejas de verdad, claro. El problema es que hay muchas personas que creen que uno nace de nuevo es cuando un pastor lo bautiza. Que uno llega a ser una nueva creación cuando se compromete con una religión, con una iglesia, con un grupo denominacional. Uno llega a ser una nueva criatura cuando está en Cristo. Bautizarme, hacer una profesión de fe, eso no me hace cristiano, pero si estoy en Cristo, si es de Cristo que no me quiero separar, si estoy unido a Él, de hecho lo vimos en el Salmo, Él es la vid verdadera y si nosotros somos los pámpanos, las ramas, estamos unidos a Él, vamos a dar fruto. Y separados de Él no podemos hacer nada, pero si estamos unidos a Él, nadie puede quitarnos de la mano de Cristo Jesús. Por eso quiero que recordemos este pasaje, no vamos a ver muchos detalles, ya lo vimos en el estudio de los lunes. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allí está. No quien nos va a bendecir, sino quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos ¿qué? Y ahí está la palabra. Es la misma palabra que estaba utilizando Pablo allá en Corintios para decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es la misma palabra, porque estamos en Cristo, solo que allá dice le pertenecemos. Aquí dice, estamos unidos a Cristo. ¿Te has unido a un nuevo grupo religioso? ¿Te has unido a una nueva denominación? ¿Te has unido a un nuevo movimiento? ¿O te has unido a Cristo? Porque si estamos unidos a Cristo, según la palabra de Dios, aquí está. ¿Cuál es la realidad tuya y mía? Siempre lo he dicho, pero es que me encanta. Es que para mí esto es tan grande que a veces pienso que no lo alcancemos a entender completamente. Una vez más lo pregunto, lo he hecho en varias ocasiones. Yo los veo ahí sentados, ¿cierto? ¿Ustedes cómo se sienten en esta hora? Ahí sentados, ¿cierto? En esa silla, ¿sí?
Pues la Biblia dice que estamos sentados es junto con Cristo, en los lugares celestiales. ¿Es real o no es real? Bueno, si yo miro desde el punto de vista humano, ¿dónde estamos sentados? Bueno, ustedes, yo estoy de pie, aquí. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material de la carne, ¿en dónde están ustedes sentados? ¿Y dónde estoy yo de pie? Aquí, en este lugar físico. Pero desde el punto de vista celestial, ¿dónde estamos? Sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Así que, ¿podemos decir lo que dice el apóstol Pablo? ¿Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista físico, o material, o carnal, o humano? ¿O todavía nos seguimos evaluando desde ese punto de vista? Porque si empezamos a evaluarnos desde el punto de vista de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, estamos en una nueva relación con Dios y debemos tener una nueva relación entre nosotros. Estamos en una nueva realidad con Cristo Jesús. Por eso yo hoy soy bendecido. ¿Saben por qué soy bendecido? Porque aunque decía el hermano Tito, y es verdad, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque podamos estar carentes de salud, mis hermanos, hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Pero es que no ven que el cielo ya es nuestro, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, incluso antes de haber hecho lo físico, lo material, eso que a veces nos apega tanto y de lo que estamos tan aferrados y desde donde nos evaluamos. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo antes de siquiera, no solamente antes de crearnos a ti y a mí, aún antes de crear esto físico, ya Dios nos amaba. ¿Por qué? Mis hermanos, porque para Dios, tú y yo somos tan reales, estamos tanto en una relación que en el momento oportuno envió a su Hijo a morir en la cruz, pero antes de la eternidad ya nos amaba. Ya le pertenecíamos y nos eligió. ¿Cuándo nos eligió Dios? Lo elegimos nosotros a Él. No solamente Él me eligió antes de haber nacido, Él me eligió antes de que siquiera el universo existiera. Y si es verdad lo que dicen los científicos, aunque también ya están dudando de eso, que el universo tiene ¿cuánto? 13.000 millones de años. Ya se me olvidó. Pero ya están diciendo que es el doble. Y si es el triple o lo que sea, ¿cuál es el punto antes de siquiera Dios crear el universo? Ya nos amaba a ti y a mí y nos eligió desde allá. ¿Pero nos eligió qué? En Cristo. O para que estuviéramos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, ¿para qué? Para que seamos ¿qué? Santos e intachables a sus ojos. Si yo dejo de mirarlos a ustedes desde el punto de vista humano y los miro en Cristo, todos ustedes, en Cristo, ¿son qué? Son santos e intachables a los ojos ¿de quién? De Dios, el que sí conoce todo de nosotros, hasta el más mínimo pensamiento, hasta el más mínimo error. ¿Él cómo nos ve? Santos e intachables, ¿por estar en quién? En Cristo. ¿Cómo los veo yo? ¿Los veo santos e intachables? ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Cómo ves al hermano que está allá a tu lado? Que está en Cristo. Santo e intachable, pues el Padre nos ve de esa manera. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos. Vemos esta nueva realidad como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. No es por nosotros. Por eso cuando uno entiende esto, ya lo vimos en el primer punto, a Él sea la gloria, por siempre y para siempre. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ay, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva cayeran en pecado? ¿Por qué no nos creó santos, puros y perfectos? Espera. ¿Qué estamos viendo? Inicialmente no nos creó así, pero nos ha creado de nuevo, ¿o no? ¿Estás en Cristo? Eres nueva criatura. Nuevamente, ese es el problema. No significa que esto pasó. Si yo miro humanamente hablando, yo soy el mismo Alex. Hay gente que dice, ay, cuando uno cree en Jesucristo, hasta le cambia la manera de caminar y hasta de vestirse. Bueno, a mí no me la cambió. La verdad es que no. Mis hermanos, Él no cambia la manera de caminar o de vestirnos. Él nos cambia completamente. Y nos trae a una nueva realidad, a una nueva relación con Dios. Y saben, esto fue lo que Dios quiso. Si nosotros no entendiéramos esto, no lo viéramos desde esta perspectiva, no sería gracia. Sería obras, sería esfuerzo, pero esto es por gracia en Cristo Jesús. Es más, si avanzamos en el mismo capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Es más, dado que estamos unidos a Cristo, dado que le pertenecemos a Cristo, dado que estamos en, esa palabra para mí puede ser posiblemente la palabra más grande que exista, en Cristo. Hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Sabe lo que significa? Dios está haciendo que todo en nuestras vidas nos lleve a entender que lo que Dios nos ha prometido y lo que está obrando en nosotros
No es que tengamos una vida cómoda en esta tierra, sino que entendamos que lo que Él nos ha dado es la eternidad y está segura porque está en las manos, no tuyas ni mías, está en las manos ¿de quién? De Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Por eso en Tito capítulo 3, versículos 5 y 7 dice, Él nos salvó. No dice que nos va a salvar. ¿Quién es el que nos salva? Dios. Y nos salva, y notemos, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia o por su gracia. Lo que dice es, ¿y cuáles acciones? Si realmente, como dijo alguien, ¿qué traigo en mis manos? Sino solamente pecado. ¿Qué puedo ofrecerle a Dios? ¿Esta vida? ¿Este corazón? De hecho, cuando llego a Él no hace lo que en estos días estaba leyendo. Perdón, sé que suena crítica, bueno, aunque realmente lo es. Él no trae la mejor versión de nosotros. Eso es una muy mala interpretación. De hecho, creo que eso es algo terrible. Él no va a sacar la mejor versión de Alex. La mejor versión de Alex es peor todavía. Él no va a traer la mejor versión de ti, mi hermano. Él trae una nueva creación. Nos hace de nuevo. En una nueva relación, en una nueva realidad. Y no por lo que hacemos nosotros, por su misericordia. Nos lavó. ¿Cómo llegamos a Él? Sucios. Hay una canción que dice con manos vacías. No, no las traemos vacías. Las traemos llenas de suciedad. Pero Él nos lava. ¿Qué traemos nosotros delante de Dios? Pecado. Pero ¿saben qué hace Él? Nos lava. Si venimos reconociendo nuestros pecados y aceptando la obra de Cristo, quitando nuestros pecados. Y allí está. Y no saca la mejor versión de nosotros, sino que nos da un nuevo, nos dio, de hecho dice, un nuevo nacimiento. Y allí está. Y vida nueva por medio del pastor, por medio del bautismo, por medio de lo que tú y yo hacemos, por medio del Espíritu Santo. ¿Quién lo hace todo? Él. Es una nueva vida, es una nueva creación. Y si esto ya fuera demasiado, todavía hay más. Versículo 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién lo hace? Él, completamente. Versículo 7. Y allí está. ¿Es por qué? Por su gracia. Es que cuando yo miro todo esto, yo no lo merezco. Si fuera por méritos, yo sería el que menos lo merecería. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Más claro no puede mostrarse. Iba a decir que más claro no canta el gallo, pero es que esto es demasiado glorioso como para compararlo con eso. Mis hermanos, yo quiero volver a leer ese versículo. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos. ¿Te ves en esta nueva relación? ¿Te sientes de verdad? ¿Esta es la realidad de tu vida? ¿O te evalúas desde el punto de vista humano? Es una nueva creación. Te hago esta pregunta, ¿no te consuela esta nueva creación? Por eso las personas que todavía no conocen a Cristo, aunque puedan estar en una iglesia, lo que necesitan no es más regaño, lo que necesitan no es comprometerlos, lo que necesitan no es ir a eventos, lo que necesitan es a Cristo. Y que los que Dios nos permite estar enfrente de la iglesia, predicarles a Cristo para que conozcan a este Cristo glorioso. Seguir proclamando el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, que aunque somos tan pecadores, que aunque desde el punto de vista humano no hay nada bueno en nosotros, pero por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad. ¿Dónde está la seguridad de la salvación? ¿Dónde está la seguridad de la eternidad? No es solamente en que, ay, ¿será que si me muero, será que sí? No, es que ya nos ha hecho una nueva criatura, nos ha hecho nacer de nuevo, ha dado su espíritu a nosotros, nos ha hecho justos a sus ojos, no por las obras justas que nosotros hayamos hecho, porque no hay nada en nosotros, sino porque Él nos ha lavado, nos ha limpiado y nos da la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Está o no está esto seguro? Esta es la nueva creación. Por eso quiero concluir. Es curioso, el hermano Tito lo decía ahora en la introducción. Quiero concluir con ese versículo porque es que yo tengo que decirlo, este tendría que ser el versículo insignia de todo cristiano. Y déjenme decirle, estoy seguro que si llevas, así sea poco tiempo en el cristianismo, lo has escuchado, hasta te lo sabrás de memoria. Y sin embargo, creo que es el versículo que menos nos repetimos a nosotros mismos. Pero para mí es uno de los versículos más grandes que hay en toda la Biblia. No sé si el más grande, a veces digo eso y de pronto se puede volver frase de cajón. Pero, ¿qué acaso no debería ser el versículo insignia del cristiano? Aquí es donde yo diría, este sí debería ser el que deberíamos enmarcar, el que deberíamos estampar en la camiseta, el que deberíamos, como dice algún lugar en la palabra, escribirlo en los dinteles de las puertas, en donde sea, para que lo veamos siempre. Romanos 8:1. Por lo tanto,
Ya no hay condenación para los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Es más, el idioma original es más fuerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Es la realidad que tú vives? Porque allí está esto es por gracias a qué. Esto no es gracias a la relación que yo tenga con ustedes. Espero tener una buena relación con todos ustedes. Pero mis hermanos, no es gracias a la relación que yo tenga con ustedes o que ustedes tengan conmigo. Es gracias a la relación que tenemos en Cristo. Es gracias a la realidad que tenemos en Cristo. Porque ¿qué ha hecho Cristo con nosotros? Nos ha hecho parte de su nueva creación. Creación que consuela. ¿Te consuela esto? Nuevamente, espero que haya quedado claro, pero quiero repetirlo para concluir. Mirémonos desde el punto de vista humano. No estamos perdidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Errores, fallas, pecado. ¿Está bien? No. ¿Luchamos con eso? Sí. ¿Nos duele? ¿Quisiéramos ya deshacernos de eso? Mirémonos desde el punto de vista en Cristo. ¿Cómo somos? Santos, puros, intachables, justos, perfectos, nueva creación, nuevas criaturas. Estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Mirémonos desde el punto de vista del cual Dios mismo nos ve a través de Cristo Jesús. Somos parte de esta nueva creación. Esto es lo más grande que Dios nos ha dado. Espero que esto consuele tu vida. Que Cristo ha hecho esta nueva creación. Démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que esta sea la realidad, la verdad que vivamos todos los días hasta el final. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Espero que esta verdad nos haya consolado. Yo mismo soy el primero que si me miro desde el punto de vista humano, si me evalúo desde lo humano, hasta si miro a Cristo en mi vida desde lo humano, no somos poderosos, no somos ricos, no somos los que tenemos una cuenta bancaria, estamos llenos de dinero, no somos los más sabios ni los más inteligentes. Podríamos entonces, como algunos preguntan, ¿qué nos ha dado entonces Dios? A veces tenemos más problemas, más dificultades, nuestro cuerpo se desgasta, se deteriora. Si miramos todo esto desde el punto de vista humano, casi que como dice la palabra de Dios, pues Cristo no nos habría servido de nada, porque a veces, humanamente hablando, hasta otros pueden ver, vivimos circunstancias tan difíciles. Pero Señor, gracias por tu palabra que nos dice que no nos miremos desde este punto de vista. Porque si nos miramos desde el punto de vista celestial, desde la verdad que nos has dado en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales. Somos santos, somos puros, somos perfectos. Hemos entrado en una nueva relación, aceptados por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor. Estamos en una nueva realidad. La eternidad, la herencia es segura. Tenemos tu Santo Espíritu. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y tarde o temprano, y más temprano que tarde, llegaremos a casa y recibiremos todos nuestros privilegios como hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos has prometido. Llegaremos a la mansión celestial. Te veremos cara a cara. Estaremos en las calles de oro y el mar de cristal. Contemplaremos tu gloria y majestad por siempre y para siempre, pero ayúdanos a entender que esto ya es real. De hecho, Padre, esta es la pregunta que quiero hacer. Tú que lo sabes, tú que mejor que nadie conoces nuestro corazón, ¿somos realmente nuevas criaturas? Si no es así, por favor, haz esta obra. Por favor, que podamos estar en Cristo. Transfórmanos, cámbianos. Haznos nacer de nuevo. No permitas que seamos como Nicodemo. Mucho entendimiento, mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha letra. Pero no había nacido de nuevo, por eso ni siquiera podía ver el reino. Así que, Padre, si no hemos nacido de nuevo, por favor, haznos esta nueva creación. Créanos de nuevo en Cristo Jesús. Haz nuevas todas las cosas en nosotros, para que podamos declarar con firmeza y seguridad para tu gloria en el nombre de Cristo, no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús, tu amado Hijo nuestro Señor. Y si ya somos nuevas criaturas, si esta es la realidad nuestra, que la relación que tengamos unos con otros puede ser una relación en esta realidad, viéndonos santos, puros y perfectos, ayudándonos, extendiéndonos la mano unos para con los otros, por la gracia bendita que nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra y te pido finalmente que esta verdad nos consuele todos los días hasta el final. En Cristo Jesús, amén y amén.